Cuando José y yo llegamos por primera vez a la villa de Pedro, sentí que había llegado al paraíso. El sol bañaba con sus cálidos rayos la enorme casa blanca, rodeada de arbustos en flor de bugambillas y jazmín, que desprendían un aroma tan dulce que me mareó. Acogedoras hamacas colgaban entre las palmeras, y en la distancia se escuchaba el suave murmullo del mar, recordándonos lo lejos que estábamos de todas las preocupaciones y problemas. José estaba de excelente humor, lleno de alegría y gratitud por esas breves vacaciones. Con una sonrisa infantil, me abrazó y, acercándome a él, me besó en la frente, como siempre hacía cuando estaba feliz. En ese momento, estaba a su lado físicamente, pero mis pensamientos vagaban lejos. Los recuerdos del pasado, que había tratado de enterrar, volvieron a mí tan pronto como vi a Pedro en la puerta de la villa. Pedro era un viejo amigo de José, un hombre que conocía desde hacía años. Pero, cómo había cambiado mi reacción al verlo. Alto, con cabello negro y espeso que se rizaba ligeramente en las puntas y una mirada ardiente en sus ojos oscuros. Pedro siempre despertaba en mí sentimientos que temía reconocer. Y allí estaba, tan guapo como siempre. Pero algo había cambiado. Tal vez yo había cambiado. Cuando nos saludó, sentí su cálida mano en la mía, y ese toque me hizo estremecer. Me pareció que él también sintió esa electricidad, pero retiró su mano de inmediato como si temiera que alguien lo notara. Miré a José, pero él no se dio cuenta de nada, inmerso en la conversación sobre las últimas noticias y los planes para las vacaciones. Algo se despertó dentro de mí. Tal vez fue miedo, tal vez fue emoción, o quizás ambos al mismo tiempo. Pero sabía una cosa: nuestra estancia en la villa de Pedro no sería un simple descanso. Por más que lo intentara, ya no podía ignorar el hecho de que Pedro no era solo un amigo de la familia para mí. Esos viejos sentimientos, que había escondido tan profundamente, comenzaron a despertar, como un volcán a punto de hacer erupción. Nuestra primera noche en la villa fue mágica. José me abrazaba bajo una suave manta, y yo yacía a su lado, escuchando su respiración. Pero en lugar de relajarme y disfrutar del momento, mi mente volvía una y otra vez a esa mirada de Pedro, llena de insinuaciones y emociones ocultas. Me sorprendí imaginando cómo se sentirían sus manos, sus caricias, su aliento en mi piel. Rápidamente rechacé esos pensamientos, convenciéndome de que era solo un juego de mi imaginación. Pero a la mañana siguiente, durante el desayuno, volví a sentir esa mirada sobre mí. Pedro estaba sentado enfrente. Sus ojos me estudiaban, y en ellos había tal profundidad que apenas podía respirar. José, por supuesto, no se dio cuenta de nada, absorto en la conversación sobre los planes del día. Yo sonreía, bromeaba, mantenía la charla, pero por dentro había una tormenta. Intentaba ignorar esa voz interior que susurraba que esa mirada de Pedro era algo más que simple amistad. Trataba de tranquilizarme, convenciéndome de que todo estaba bien, que Pedro solo estaba contento de ver a viejos amigos. Pero entonces, ¿por qué cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío recorrer mi espalda? ¿Esa dulce emoción? Sabía que algo había cambiado en esa villa, algo intangible, pero muy importante. Durante el día, me descubrí buscándolo, buscando el momento en que nuestras miradas se cruzaran de nuevo. Me sentía avergonzada de mí misma, pero no podía detenerme. Era como si otra persona hubiera despertado dentro de mí, alguien que ansiaba algo prohibido y peligroso. Pedro parecía sentir lo mismo. No hacía ningún gesto evidente, pero cada uno de sus movimientos, cada palabra, estaba lleno de un significado oculto que solo nosotros dos entendíamos. Cuando José sugirió dar un paseo por la playa, sentí un breve alivio. Pero incluso entonces, mientras caminábamos por la orilla tomados de la mano, no podía dejar de pensar en Pedro. Intentaba concentrarme en José, en su bondad, en cómo siempre había estado a mi lado en los momentos difíciles, pero esos pensamientos
no podían ahogar la voz interior que cada vez me atraía más hacia Pedro. Esa noche volví a acostarme junto a José, sintiendo su calor, su amor. Pero en lugar de sumergirme en un sueño tranquilo, pensaba en lo que podría suceder a continuación. Entendía que estaba al borde de algo muy peligroso, pero eso no me detuvo. Pasaron varios días desde nuestra llegada a la villa de Pedro, y, para ser honesta, sentía cómo mis defensas internas comenzaban a desmoronarse. Externamente todo seguía igual. El cálido sol, la brisa suave, las olas suaves que llegaban a la orilla con un susurro tranquilo. José estaba feliz, como un gato que había encontrado un rincón soleado en la ventana. Pasaba los días en conversaciones relajadas con Pedro y otros amigos, disfrutando del vino y de la atmósfera de absoluta tranquilidad. Pero yo vivía en otra realidad. Todos esos sentimientos que había tratado de reprimir durante tanto tiempo, de repente comenzaron a salir a la superficie, como burbujas de aire en una copa de champán. Intentaba convencerme de que todo esto era una tontería, que solo estaba inventando cosas por aburrimiento. Pero cada vez que veía a Pedro, mi corazón latía tan fuerte que me parecía que todos a mi alrededor podían oírlo. Pedro se comportaba como siempre, pero no podía evitar notar que él también había cambiado. Su atención hacia mí se había vuelto más sutil, más concentrada. No eran gestos evidentes, no. Eran pequeñas cosas. Cómo mantenía la mirada un poco más. Cómo estaba cerca de mí precisamente cuando me sentía más vulnerable. Cómo su voz bajaba ligeramente cuando me hablaba. Y, por supuesto, no podía evitar darme cuenta de cómo ambos comenzamos a evitar a los demás. Si antes nuestras conversaciones eran a la vista de todos, ahora parecíamos buscar momentos para estar solos. Eran breves encuentros en la cocina, cuando los demás estaban en la playa, o esos momentos tranquilos cuando supuestamente me quedaba en la terraza por casualidad, y él aparecía poco después como si él también estuviera inquieto por lo que estaba pasando entre nosotros. Una mañana, cuando José se fue a la ciudad a hacer compras, me quedé sola en la villa. Al menos, eso pensé. Tomé una taza de café y salí al jardín, disfrutando del silencio y del aroma de los árboles en flor. Trataba de calmar los pensamientos inquietos que me habían atormentado en los últimos días, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Pero en ese momento apareció Pedro. Me sobresalté por la sorpresa, pero él me sonrió con esa sonrisa característica suya, que siempre hacía que mis rodillas temblaran un poco. «Hola, Laura». Su voz era tan suave que parecía envolverme. No ofreció nada inusual. Solo preguntó cómo estaba pasando la mañana. Empezamos a hablar de cosas cotidianas, pero toda esa banalidad era solo una máscara para las emociones que nos desbordaban. Sentía cómo su mirada penetraba hasta lo más profundo de mi alma, como si viera lo que yo misma trataba de ocultar. Cuando rozó accidentalmente mi mano al pasarme la azucarera, una ola de calor recorrió mi cuerpo. Fue un toque tan inocente, pero en él había más significado que en todas nuestras conversaciones. Sabía que estaba mal, que no debía permitirme estos sentimientos, pero sentía que ya no podía controlarme. En ese momento, me di cuenta de que estaba en un camino peligroso. Pedro parecía entender mis inquietudes. Su mirada me decía, «Yo también lo siento». Nos sentamos en el jardín como dos conspiradores que compartían un terrible secreto. Veía cómo él trataba de ocultar sus sentimientos, cómo intentaba comportarse como si nada hubiera cambiado. Pero ni él ni yo podíamos ignorar la tensión que había surgido entre nosotros. Con cada día, este juego se volvía más intenso. Ambos sabíamos que estábamos caminando sobre hielo delgado, pero ninguno de nosotros quería detenerse. Era como bailar al borde de un precipicio. Intentaba mantener el equilibrio, pero sentía que cuanto más lo intentaba, más me hundía en este sentimiento. Me resultaba difícil estar cerca de José. Cada vez que me abrazaba sentía culpa, pero inmediatamente trataba de apartarla, convenciéndome de que no estaba sucediendo nada serio. Después de todo,
No había hecho nada, ¿verdad? Pero por dentro todo estaba hirviendo. Me resultaba difícil mirar a José a los ojos porque cada vez veía en ellos la confianza que empezaba a traicionar con mis pensamientos. ¿Pero qué podía hacer? ¿Cómo detener este huracán de emociones que se desataba fuera de control? Comencé a buscar soledad, retirándome al fondo del jardín o quedándome en mi habitación durante largos periodos para pensar, para entenderme a mí misma. Pero cuanto más reflexionaba, más claro se volvía que no podía luchar contra estos sentimientos. Simplemente no podía. Esa noche fue especial. Estaba en la terraza, envuelta en un chal ligero, mirando las estrellas. El cielo estaba tan claro que parecía cubierto por terciopelo negro, salpicado de millones de brillantes diamantes. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba ocasionalmente el suave susurro de las hojas, como si me susurraran lo que estaba por venir. El mundo entero parecía haberse detenido, como si presintiera que esa noche algo iba a cambiar. No esperaba que Pedro apareciera. José ya había dormido en nuestra habitación, agotado por un día lleno de sol y mar. Salí a la terraza para estar sola con mis pensamientos, tratando de entender cómo seguir viviendo con estos nuevos y extraños sentimientos que me habían abrumado. Pero cuando escuché unos pasos ligeros a mis espaldas, mi corazón se detuvo. Pedro se acercó tan silenciosamente que sentí su presencia antes de escuchar su voz. Su sombra era apenas visible a la tenue luz de la luna, pero sabía que era él. Se acercó, deteniéndose a unos pocos pasos de mí, y me observó mientras yo permanecía allí, envuelta en el chal, como si me protegiera no solo del frío de la noche, sino también de mis propios sentimientos. Laura, susurró, y su voz era tan suave, tan profunda que me estremecí como si me hubiera tocado. Había algo en esa palabra que no podía ignorar. En ese momento, entre nosotros no había ni José, ni nuestra larga historia de amistad. Solo estábamos nosotros dos, y esa noche, llena de tensión y deseo prohibido. Me giré y me encontré con su mirada. Esos ojos, que había tratado de no notar durante tanto tiempo, ahora ardían con una intensidad que nunca antes había visto. No exigían, no pedían, solo esperaban mi respuesta. Era la mirada de un hombre que sabía lo que quería, pero que no iba a traspasar mis límites. Toda la decisión estaba en mis manos. Nos quedamos en silencio. Ese silencio era tan denso que parecía que podíamos cortarlo con un cuchillo. Pedro no hizo ningún movimiento, pero sentí cómo entre nosotros se tendía un hilo invisible que nos unía cada vez más. Con cada segundo, con cada mirada, esa conexión se volvía más tangible, y entendía que un poco más y ambos cruzaríamos ese límite del que ya no habría vuelta atrás. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que su latido ahogaba todos los sonidos a mi alrededor. Sabía que estaba traicionando a José solo por estar aquí, solo por permitirme sentir este deseo que ardía dentro de mí, pero también sabía que ya no podía detenerme. No podía huir de mí misma, de esos sentimientos que despertaban en mí como un volcán a punto de estallar. Pedro se acercó más. Sentía su calor, escuchaba su respiración. Estaba tan cerca que parecía que sus labios estaban a punto de tocar los míos. Pero se detuvo, dejando un espacio apenas perceptible entre nosotros. Él estaba esperando mi decisión. En ese momento, podría haberme ido. Podría haber vuelto a la habitación con José, acostarme a su lado y olvidarme de todo esto, como de una pesadilla. Pero no me fui. Me quedé allí, mirándolo a los ojos, y sentí cómo mi corazón se desgarraba por las contradicciones. Sabía que estaba mal, que esto podría traer dolor y sufrimiento, pero el deseo era demasiado fuerte para ignorarlo. Laura, repitió Pedro, y en esa palabra había tanta ternura, tanta pasión, que apenas podía respirar. Tocó suavemente mi mejilla, y ese toque fue como una chispa que encendió el fuego que ardía dentro de mí. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese sentimiento.
Ya no podía luchar. Sabía que en ese momento estaba tomando una decisión que cambiaría todo lo que tenía con José. Pero también sabía que si no me entregaba a este deseo prohibido ahora, me arrepentiría por el resto de mi vida. Pedro se inclinó y me susurró algo al oído, algo que ya no podía entender. Mis pensamientos se mezclaron, y todo lo que quedaba era la sensación de su calor, su cercanía. Me volví hacia él y me permití olvidarlo todo por unos momentos preciosos. Esa noche, cuando José se fue a dormir, me quedé sola en la terraza, rodeada de silencio y del dulce aroma de las flores nocturnas. Una ligera brisa jugaba con mi cabello, pero ese aire fresco no podía enfriar el fuego que ardía dentro de mí. Permanecí allí, mirando las estrellas, tratando de convencerme de que todo esto estaba mal, de que debía volver con mi esposo y olvidar esos sentimientos que me habían abrumado con una nueva fuerza. Pero cada latido de mi corazón, cada respiro me decía lo contrario, y allí estaba él, Pedro, apareciendo como una sombra del pasado. Se acercó a mí, y sentí su presencia antes de verlo. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, supe que ya no podía resistir. Esa mirada estaba llena de una pasión que nos consumía a ambos. No dijo ni una palabra, pero sus ojos lo decían todo. «Ven conmigo». No pude resistirme. Mis pies me llevaron hacia él, y cuando crucé el umbral de su habitación, el mundo entero pareció desvanecerse. Solo quedábamos nosotros dos, nuestros sentimientos y la noche, llena de anticipación. La habitación estaba iluminada por una luz suave, y en esa penumbra todo parecía irreal, como si hubiera entrado en un sueño del que no quería despertar. Pedro cerró la puerta tras de mí, y ese sonido pareció cortarme de la realidad. Nos quedamos de pie frente a frente, y la tensión entre nosotros crecía con cada segundo. Lo vi acercarse a mí, y cada paso suyo estaba lleno de confianza, cada gesto suyo era estudiado y preciso. Extendió la mano y tocó mi rostro. Sus dedos eran cálidos y su toque suave como la seda. En ese momento, comprendí que ya no podía resistir. Cerré los ojos, y Pedro acarició mi mejilla. Luego bajó por mi cuello, y sus manos me rodearon. No había prisa en sus caricias, pero sí una pasión latente que se intensificaba con cada segundo. Era como un baile, donde cada paso estaba calculado al detalle, donde cada nota sonaba perfecta. Se inclinó, y sus labios tocaron los míos. Ese beso no era solo un beso, era una declaración, una admisión de que nuestros sentimientos ya no podían permanecer ocultos. Sentí cómo todo dentro de mí comenzaba a temblar, como si finalmente se hubiera descargado esa tensión acumulada que había mantenido en mi interior durante tanto tiempo. Mi cabeza daba vueltas, y no podía pensar en nada más que en cuánto lo deseaba. Seguimos besándonos, y en cada movimiento, en cada toque, sentía cómo entre nosotros crecía esta tensión. Sus manos recorrían mi cuerpo, explorando cada curva, y sentía cómo se volvía cada vez más insistente, más apasionado. No tenía prisa, pero tampoco se detenía. Cada momento estaba lleno de un deseo tan intenso que apenas podía respirar. Pedro me acostó suavemente en la cama, y yo miraba sus ojos, llenos del mismo deseo que me desgarraba por dentro. Sentía cada uno de sus movimientos, cada una de sus caricias como algo prohibido, pero tan dulce. Estaba allí, y en sus brazos me sentía no solo deseada, sino completamente perdida. Todo lo que pensaba, todo en lo que creía hasta ese momento, se volvió irrelevante. Lo único importante era lo que estaba sucediendo entre nosotros en ese momento. Sus manos, sus labios, todo parecía tan correcto, tan real. Olvidé todo lo que había antes de esto, y me dejé llevar completamente por esa pasión que había estado dormida dentro de mí, pero que ahora finalmente se había liberado. La noche estaba llena de nuestros suspiros, nuestras caricias, nuestros besos. Cada momento era como una eternidad, y sabía que ese instante quedaría grabado en mi memoria para siempre. Pero junto con ese dulce sentimiento,
llegó la comprensión de lo que estaba haciendo. Estaba traicionando a José, destruyendo lo que habíamos construido juntos durante muchos años. Pero en ese momento eso dejó de importar. Estaba aquí y ahora, con Pedro, y nada más tenía importancia. Éramos como dos personas perdidas en la pasión, que finalmente se habían encontrado. Pasé esa noche con Pedro, y cada momento estuvo lleno de una pasión que encendía nuestras almas. Éramos como dos mitades de un todo, que finalmente se habían unido. Pero junto con ese dulce sentimiento, vino la comprensión de lo que estaba haciendo, y fue como un regusto amargo. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las cortinas, me desperté en una cama desconocida, y la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Mi cabeza todavía estaba pesada por la pasión de la noche anterior, pero mi corazón ya estaba lleno de horror y culpa. Estaba acostada en la cama de Pedro, y ese hecho me atravesó como un dolor agudo. Todo dentro de mí se revolvía. Lo que parecía correcto en la noche, ahora se había convertido en una pesada carga en mi alma. Pedro estaba a mi lado, tranquilo y satisfecho. Su respiración era profunda y serena. Aún dormía, y yo, levantándome con cuidado de la cama, sentí cómo el suelo frío quemaba mis pies descalzos. No podía mirarlo, a esa imagen de calma y autosatisfacción. Mi cabeza daba vueltas al darme cuenta de lo que había hecho. Había traicionado a José, al hombre que confiaba en mí, que me amaba sin pedir nada a cambio. Y ahora entre nosotros se interponía este horrible secreto. Me vestí rápidamente, tratando de no despertar a Pedro. Cada movimiento parecía doloroso, como si la tela de mi ropa quemara mi piel. En mi mente solo resonaba una pregunta: ¿cómo pude caer tan bajo? Sentía como todo dentro de mí se contraía de vergüenza y miedo. Sabía que había cometido algo terrible, que esta traición no era solo un error, sino un pecado que no podría expiar. Cuando volví a mi habitación, José todavía dormía. Su rostro parecía tan pacífico, tan inocente. Al mirarlo, sentí cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Me las limpié rápidamente, temiendo que él despertara y me viera en ese estado. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podría fingir que todo estaba bien cuando en mi interior se desataba una tormenta de emociones? Durante todo el día, traté de comportarme como de costumbre. Sonreía, preparaba el desayuno, bromeaba con José, pero cada palabra, cada gesto, me costaba un esfuerzo increíble. Sentía cómo, con cada minuto que pasaba, mi alma se volvía más pesada. Sabía que no podría ocultar este secreto por mucho tiempo, pero la idea de confesarme con José me aterrorizaba. Eso podría destruirlo todo: nuestro amor, nuestro matrimonio, nuestra vida. José empezó a notar los cambios. Su curiosidad y preocupación crecían con cada momento. Me hacía preguntas. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, pero yo evitaba su mirada. No podía soportar esa mirada inquisitiva, que parecía penetrar hasta el fondo de mi alma, haciéndome sentir aún más culpable. Sus preguntas se volvían cada vez más insistentes. «Laura, ¿estás escondiendo algo de mí? Te ves diferente, como si algo te estuviera preocupando». Su voz estaba llena de cuidado y preocupación, y eso solo empeoraba las cosas. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos y mentirle? Pero aún más aterrador era confesar la verdad, admitir que había destruido nuestra confianza, nuestro amor. Sentía que pronto todo podría salir a la luz. Era como estar sentada sobre un barril de pólvora, listo para explotar en cualquier momento. Cada mañana me despertaba con el miedo de que hoy podría ser el día en que José descubriera la verdad. Intentaba convencerme de que podía ocultarlo, de que el tiempo sanaría las heridas. Pero una voz interior me susurraba que eso era imposible. Este secreto ya me estaba destrozando por dentro. Pero lo que más me atormentaba era la conducta de Pedro. Se comportaba como si nada hubiera pasado, como si aquella noche no fuera más que una casualidad que no valía la pena recordar. Se reía, bromeaba,
Se comportaba con José igual que siempre, y yo sentía cómo dentro de mí crecía la rabia y la desesperación. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿No entendía lo que habíamos hecho? ¿No le importaba que esto pudiera destruirlo todo? Cada palabra indiferente suya, cada gesto despreocupado me enloquecían cada vez más. Empecé a verlo de otra manera, no como un amante apasionado, sino como alguien que podía jugar fácilmente con los sentimientos ajenos. En un momento dado, me di cuenta de que Pedro disfrutaba de mis tormentos, de que estaba utilizando la situación a su favor. Me tenía atrapada, y sentía que no podía soportar más esa tensión. Después de aquella noche, pensé que Pedro me evitaría, que, al igual que yo, sufriría de vergüenza y culpa. Pero en lugar de eso, seguía comportándose como si nada hubiera ocurrido. Su despreocupación, su indiferencia, me molestaban cada vez más. Mientras dentro de mí se desataba una tormenta, él parecía disfrutar de mi sufrimiento. No podía entender cómo alguien con quien había compartido una noche que había cambiado mi vida podía permanecer tan indiferente. Cuando nos cruzábamos durante el desayuno o en la terraza, veía en sus ojos algo que me inquietaba. No era simplemente calidez amistosa, sino algo más oscuro, como si él viera a través de mí, supiera lo que estaba sucediendo en mi interior, y encontrara en ello algún tipo de satisfacción. Al principio, trataba de convencerme de que me lo estaba imaginando, de que estaba demasiado alterada y veía cosas que no existían. Pero con cada día que pasaba, esa idea se arraigaba más en mi mente. Pedro estaba jugando conmigo, y ese juego le proporcionaba placer. Empecé a notar cómo se acercaba a mí intencionalmente, cómo me rozaba la mano al pasar. Estos toques eran inocentes, pero sabía lo que había detrás. Sabía que él era consciente de cómo reaccionaba a su presencia. Sabía que no podía simplemente olvidar lo que había sucedido. Y lo estaba utilizando. No hacía nada evidente, pero cada uno de sus gestos era como una aguja que me recordaba lo que había hecho, y que ya no podía volver atrás. Cuando nos quedábamos a solas, se comportaba como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Hablaba sobre el trabajo, sobre política, sobre planes para el futuro, pero sus palabras siempre tenían un doble sentido. No eran conversaciones entre amigos. Era un juego en el que él establecía las reglas, y yo me veía obligada a seguirlas. Nunca hablaba directamente, pero sus palabras estaban llenas de insinuaciones que me hacían sentir acorralada. A veces, simplemente me miraba, y en esa mirada había un cálculo frío. Sabía que me tenía atrapada, que estaba disfrutando de mi sufrimiento. Su indiferencia, su capacidad de fingir que todo estaba bien, lo hacía aún más peligroso. Sabía que no diría nada a José. Sabía que soportaría su juego porque el miedo a perderlo todo era más fuerte que el deseo de poner fin a ese tormento. Un día, cuando José estaba ocupado en la cocina y Pedro y yo nos quedamos solos en la terraza, él se acercó mucho a mí. Sentí su aliento en mi cuello, y todo mi cuerpo se tensó. No me tocó, pero su proximidad era tan palpable que apenas podía respirar. Me susurró: «Sabes que puedo contarlo todo, ¿verdad?». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí como la pánica empezaba a apoderarse de mí. Él me miraba fijamente y en sus ojos había algo aterrador, como si realmente disfrutara de mi miedo. Intenté mantener la calma, pero sabía que él percibía lo asustada que estaba. Jugaba con mis nervios como un músico experimentado con las cuerdas de una guitarra, y cada uno de sus movimientos estaba diseñado para hacerme sufrir aún más. Después de eso, no podía mirarlo a los ojos. Sentía que estaba perdiendo el control sobre mí misma, que mi vida ya no me pertenecía. Él sabía que me tenía en sus manos, y ese conocimiento lo hacía más fuerte. En esos momentos en que nos quedábamos solos, me decía cosas que nadie más habría escuchado. Sus palabras estaban llenas de dobles sentidos, y en ellas sentía una amenaza oculta. Estaba seguro de su poder sobre mí,
y eso me llevaba al borde de la desesperación. Cada día se convertía en una prueba. Intentaba evitarlo, pero él siempre encontraba la manera de acercarse a mí, de hacerme sentir su presencia. Era un juego sutil en el que yo era la peón y él el jugador. Entendía que si seguía por este camino, al final, él me destruiría. Pero no sabía cómo detenerlo. Estaba atrapada en una trampa, y no veía salida. Cuando Pedro sugirió que nos viéramos en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que ese lugar simbolizaba algo oscuro y peligroso, que él no lo había elegido por casualidad, pero más aún, entendía que no podía negarme. Había demasiado en juego. La ansiedad crecía dentro de mí, pero no podía permitirme que me dominara. Tenía que ir. Esa casa estaba apartada de todo, como si el tiempo la hubiera olvidado. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, las paredes se habían cubierto de moho y grietas, y las puertas crujían al viento como ancianos quejumbrosos. Cuando me acerqué, me pareció que escuchaba cómo el silencio de ese lugar se detenía en la espera, como si la propia naturaleza supiera que allí sucedería algo significativo. Respiré hondo y empujé la pesada, medio podrida puerta. Dentro estaba oscuro y húmedo. El olor a humedad y polvo llenó mis fosas nasales de inmediato, provocando una desagradable sensación de claustrofobia. Pero no podía permitirme detenerme. Di unos pasos hacia adentro y de repente lo vi. Pedro estaba junto a la ventana, iluminado por la tenue luz que se filtraba a través de los cristales rotos. En ese momento, parecía casi un fantasma, una sombra venida del pasado para recordarme mis pecados. Se giró, y en su rostro apareció una sonrisa familiar, esa que siempre me hacía sentir pequeña y vulnerable. Pero hoy había algo más en ella. Estaba llena de un triunfo oculto, como el de una persona que sabe que todos sus planes empiezan a cumplirse. Laura. Su voz era suave, casi cariñosa, pero en esa suavidad se sentía el peligro. Sabía que estaba al borde, y disfrutaba de ese momento. Sabía que vendrías. Me quedé en silencio, incapaz de encontrar palabras. Miles de preguntas giraban en mi cabeza, pero no podía pronunciar ninguna de ellas. Él disfrutaba de ese silencio, haciéndome sentir mi vulnerabilidad. ¿Sabes? Siempre he respetado a las personas que saben guardar secretos. Comenzó acercándose a mí. Sus pasos eran lentos, como si disfrutara de cada momento. Pero a veces, los secretos se vuelven demasiado pesados, ¿no es cierto? Sentí como todo dentro de mí se contraía. Esas palabras sonaron como una advertencia, como el primer disparo en una batalla que aún no había comenzado. Traté de mantener la compostura, pero dentro de mí estallaba una tormenta. ¿Qué sabía? ¿Qué estaba planeando decir? Tú sabes que todos tienen un pasado. Continuó. Su voz era como una cinta de seda, suave, pero que me envolvía cada vez más. El tuyo no es una excepción. Pensabas que podrías enterrarlo para siempre, ¿verdad? Se detuvo justo delante de mí, y sentí cómo su mirada penetraba hasta el fondo de mi alma. Ya no podía ocultarme. Comprendía que él lo sabía todo. Mi vida, mi verdad, todo estaba ante él, como cartas desplegadas sobre la mesa. Tu verdadera familia, Laura, dijo, y sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Estaban involucrados en asuntos tan oscuros que probablemente incluso tú trataste de olvidarlos, pero yo no lo he olvidado. Esas palabras sonaron como una sentencia. Sentí cómo la tierra desaparecía bajo mis pies. Todo lo que había tratado de olvidar, de enterrar, ahora salía a la superficie, y era aterrador. Nunca le había contado a José todos los detalles de mi pasado. Temía que no pudiera entenderme o perdonarme. Quería comenzar una nueva vida, pero Pedro decidió usar mi pasado en mi contra. Sabes, José piensa que te conoce, que eres para él como un libro abierto. Su voz se volvió más dura, más fría. Pero, ¿qué pasaría si él supiera la verdad? ¿Qué pasaría si yo le contara quién fuiste en realidad?
Sentí cómo la pánica crecía dentro de mí. Me tenía en sus manos y sabía que no me dejaría ir. Pedro disfrutaba de ese momento. Sus ojos brillaban con triunfo. Sabía que estaba acorralada. «Tienes que entender, Laura», dijo, dando un paso final hacia adelante, tan cerca que sentí su aliento en mi cara. «Ahora todo depende de ti. Yo puedo contarle todo a José o puedes hacer lo que te diga». Me puso ante una elección de la que dependía todo. Me quedé allí, sintiendo cómo mis manos temblaban, cómo todo dentro de mí gritaba de terror. No veía salida. Sabía que no podía permitir que José descubriera la verdad. Eso nos destruiría. Destruiría nuestra vida, nuestro amor. Entendí que no tenía otra opción más que obedecer. Después de esa reunión en la casa abandonada, el mundo a mi alrededor cambió. Cada día sentía cómo la vida se me escapaba de las manos, convirtiéndose en una especie de prueba interminable. Pedro se volvía cada día más descarado, más seguro de su poder sobre mí. Ya no ocultaba su juego, y yo era la principal pieza de él. Cada mañana comenzaba con una inquietante espera. ¿Qué más podría inventar? Aparecía cuando se le antojaba, siempre eligiendo los momentos en que yo estaba más vulnerable. Ya no intentaba mantener la apariencia de amistad o de viejas buenas relaciones. Disfrutaba de verme luchar en la trampa que él había tejido tan cuidadosamente a mi alrededor. Pedro empezó a exigirme cada vez más. Al principio, eran cosas insignificantes. Encontrarnos en algún café o en un lugar solitario donde nadie nos viera. Pero con cada encuentro, sus demandas se volvían más duras, más humillantes. Quería tenerme completamente bajo su control, que hiciera lo que él quisiera, cuando él quisiera. Comenzó a venir a mi casa cuando José estaba en el trabajo, como un amo que viene a inspeccionar sus dominios. Se paseaba por las habitaciones, tocaba las cosas que eran valiosas para José y para mí, como si quisiera ver hasta dónde podía llegar. A veces, simplemente se sentaba en nuestro sofá, encendía un cigarrillo y me observaba, como un depredador que observa a su presa. Su silencio era insoportable, al igual que sus miradas penetrantes. Quería que yo supiera que él mandaba aquí, que mi vida ahora le pertenecía. Pedro jugaba conmigo como un gato con un ratón. Cada uno de sus movimientos estaba calculado. Cada gesto estaba destinado a quitarme la confianza, a hacerme sentir débil e indefensa. A veces me decía algo ambiguo, algo que me hacía preguntarme qué quería decir en realidad. Sabía que cada una de sus frases me hacía dudar, que me preguntara qué haría después. Era un maestro de la manipulación, aprovechando todas mis debilidades. Sabía que temía perder a José, que temía que descubriera la verdad sobre mi pasado, y constantemente me lo recordaba. Cada vez que intentaba resistirme, cada vez que trataba de ponerle límites, él simplemente sonreía y decía: «Laura, no querrás que José descubra la verdad, ¿verdad?». Esas palabras, dichas con tanta seguridad, siempre me dejaban sin palabras. No podía luchar contra él. Era como un pájaro atrapado en una trampa, y cada intento de liberarme solo apretaba más la cuerda alrededor de mi cuello. Pedro no se detuvo allí. Comenzó a utilizar nuestro pasado como herramienta de chantaje. Sabía que nunca quise que nadie supiera lo que sucedió en mi vida antes de conocer a José, y ahora usaba ese conocimiento en mi contra. Hablaba de mi familia, de lo que había ocultado, de los oscuros asuntos en los que estaban involucrados. Sabía que eso me dolía, que había tratado de enterrar esos recuerdos, pero no me dejó otra opción. Los sacaba uno a uno, como veneno que lentamente envenenaba mi alma. Una noche, cuando José regresó del trabajo, intenté comportarme con normalidad. Preparé la cena, traté de mantener una conversación ligera, pero por dentro me sentía destrozada. José notó que estaba nerviosa, que algo andaba mal. Me preguntó: «Laura, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan distante?». Intenté sonreír, pero la sonrisa me salió forzada. Por dentro, había una tormenta,
y sabía que pronto todo podría salir a la luz. Le respondí algo vago, tratando de cambiar el tema, pero José no cedía. Sus ojos estaban llenos de preocupación, y eso solo aumentaba mi sentimiento de culpa. Sabía que lo estaba engañando, sabía que debía decirle la verdad, pero no podía. Pedro lo sabía. Estaba esperando que me quebrara, que mis nervios no resistieran. Quería que entendiera que mi vida ahora le pertenecía, que podía hacer conmigo lo que quisiera. Y cada vez que venía a verme, me dejaba claro que ya no era dueña de mi destino. Comencé a darme cuenta de que el juego de Pedro no tenía reglas. No pensaba detenerse hasta obtener todo lo que quería. Y yo estaba en su poder, como una marioneta a la que podía obligar a hacer cualquier cosa. Esa idea me aterrorizaba, pero no veía salida. Cuando llegó el momento, comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Pedro había ganado. Creó una red tan intrincada de mentiras y manipulaciones que terminé completamente bajo su control. Pero no podía imaginar cuán devastador sería su último movimiento. Ese día, José regresó a casa más temprano de lo habitual. Su rostro estaba tenso. Claramente estaba sumido en sus pensamientos. Intenté comportarme como de costumbre, tratando de ocultar mi nerviosismo con la rutina. Preparé la cena, tarareaba para mí misma, aunque tenía el corazón oprimido. Pero algo en su comportamiento me inquietó. José se veía diferente, más tenso, más distante. Era como la calma antes de la tormenta y no sabía qué me esperaba. Nos sentamos a cenar y de repente se detuvo. Dejó el tenedor en la mesa y me miró. Sus ojos estaban llenos de dolor, confusión y, lo que era peor, de decepción. En ese momento, supe que algo había cambiado, que él había descubierto la verdad que tanto me había esforzado en ocultar. «Laura», comenzó. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera pronunciar esas palabras en voz alta. «Lo sé todo». El mundo a mi alrededor se derrumbó. Esas palabras, tan simples, tan cortas, desgarraron mi alma en pedazos. Sentí cómo mi corazón se contraía en el pecho, cómo cada latido se convertía en dolor. Sabía que este momento era inevitable, pero nada podría haberme preparado para este golpe. José continuó hablando, y cada una de sus palabras era como un martillazo en el yunque. Sabía sobre mi pasado, sobre lo que había ocultado durante toda nuestra vida juntos. Sabía sobre mi familia, sobre esos oscuros asuntos que había tratado de olvidar. Pero lo peor de todo, sabía sobre Pedro. No podía creer que Pedro hubiera llegado tan lejos. No solo había revelado mis secretos, sino que había destruido todo lo que José y yo habíamos construido durante años. Veía cómo los ojos de José se llenaban de lágrimas, cómo su rostro se torcía de dolor. No podía creer que lo hubiera traicionado con Pedro, que hubiera ocultado una parte tan importante de mi vida. Intenté justificarme, intenté encontrar palabras, pero cada vez que abría la boca, solo salían sonidos inútiles, sin sentido. Las palabras se atascaban en mi garganta como un nudo que no podía tragar. Veía cómo José luchaba consigo mismo, tratando de entender cómo podía haber sucedido todo esto. Siempre confió en mí, me creyó, me amó, y yo destruí todo eso con un solo paso en falso. «¿Cómo pudiste?», me preguntó finalmente, y su voz temblaba de emoción. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacernos esto?». Esas palabras destrozaron mi corazón. Sabía que merecía todos sus reproches, todo ese dolor. Había traicionado su confianza, y ahora nada podría arreglarlo. Me miraba como si me viera por primera vez, y eso era lo peor. No gritaba, no hacía una escena, simplemente se sentaba frente a mí, roto y destruido por lo que había descubierto. Cuando finalmente volvió a hablar, en su voz ya no había ni ira ni reproches, solo una fría determinación. «Tienes que irte, Laura. No puedo verte más en mi casa». Esas palabras fueron como una sentencia. Sabía que era el final de nuestro matrimonio, de nuestro amor, de nuestro futuro juntos.
José no podía perdonarme lo que había hecho, y no podía culparlo por eso. Quería decirle que lo sentía, que lo amaba, pero sabía que eso no cambiaría nada. Mi traición había sido demasiado profunda, demasiado dolorosa para ser olvidada o perdonada. Me levanté, sintiendo cómo mis piernas temblaban, cómo todo el mundo a mi alrededor perdía sentido. Comencé a empacar mis cosas, y cada paso me costaba un esfuerzo increíble. Parecía que cada cosa que empacaba era un pedazo de mi alma que dejaba atrás. No era solo una casa, era el lugar donde alguna vez fui feliz, donde construí mi vida junto a José. Y ahora lo dejaba todo atrás. Cuando me iba, José no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí, mirando por la ventana, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ese silencio significaba que ya no había nada entre nosotros. Sabía que era el final, y no había nada que pudiera hacer. Pero Pedro tampoco resultó ser quien yo pensaba. Había alcanzado su objetivo. Destruyó mi matrimonio, mi vida, mi confianza en las personas. Y en cuanto logró lo que quería, me abandonó. Perdí todo lo que me importaba por mi debilidad, por mi error. Y ahora me quedé sola, en las ruinas de lo que alguna vez fue mi vida.